Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Yo normalmente uso diferentes Biblias de estudio. Dependiendo las notas, estas Biblias de estudio tienen unas notas aquí abajo y dependiendo, yo cuando estoy preparando el sermón, veo las diferentes notas y escojo qué Biblia voy a estar utilizando de estudio. Puede ser la Biblia de estudios teológicos o la Biblia como la que tengo hoy, Herencia Reformada, o la Biblia de John MacArthur. La Biblia que tengo hoy es de Herencia Reformada y no era la que iba a traer, la traje por equivocación. Así que algunas partes voy a tener que improvisar acá porque no tengo las notas que tenía, pero gracias al Señor que estoy bastante empapado, como dicen, con el tema. Así es que esperamos que Dios está siempre en control. Así, perdón, el por qué solamente Dios sabe. No quería que trajera la Biblia que tenía que traer. Es una excusa a la mente de una que está ya que le patina. Bueno, mi hermano, hoy vamos a estar en la segunda parte acerca de la resurrección de los muertos, uno de los temas principales de lo que es la Escritura. Estamos en el capítulo 15 y vamos a seguir del versículo 23 en adelante. Con un amén nos ponemos de acuerdo y oramos. Oramos entonces para dar comienzo a la prédica. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por la salvación en Cristo Jesús, Señor. Gracias por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre. En esta hora, Señor, venimos ante el trono de la gracia por los méritos de Cristo, rogándote que nos ministres por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Señor. Que no tomes en cuenta, Padre amado, la debilidad del predicador, que tu palabra sea expuesta con poder, con unción, que transforme los corazones, redarguya, corrija, levante al caído, Señor, dé ánimo, Padre amado, que nazcan, Señor, que nazcan de nuevo personas al escuchar esta palabra, tanto aquí, Señor, como por medio después de la grabación. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nosotros comenzamos hace unas semanas atrás en el tema de la resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan? Hace unas semanas atrás hablamos de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la espina dorsal del Evangelio. O sea, hay ciertos temas que nosotros como cristianos podemos tener ciertas diferencias y no salvan ni pierden. Podemos tener diferencias en cuanto a ciertos dones espirituales. Podemos tener ciertas diferencias en cuanto al orden de los eventos de la segunda venida de Cristo. Hay rapto secreto, no hay rapto secreto, hay milenio literal, no hay milenio literal. Estos son diferencias que podemos tener que al fin y al cabo ni pierden ni salvan a nadie. Y como cristianos tenemos que tener la madurez de saber que hay hermanos que difieren con nosotros en estas posturas, pero seguimos siendo hermanos en Cristo. Ahora, hay ciertas cosas, ciertos temas, ciertas verdades que no se pueden comprometer, que es lo que se llaman verdades fundamentales de la Biblia. Por ejemplo, Jesucristo nació de una virgen. Eso no lo podemos comprometer. Si alguien no está de acuerdo con eso, no podemos considerarlo cristiano ni hermano en Cristo. La divinidad de Jesucristo. Jesucristo fue 100% hombre, pero fue 100% Dios. Jesucristo es Dios. No podemos, las sectas por lo general atacan la divinidad de Jesucristo. Si alguien niega la divinidad de Jesucristo, dice que Jesucristo simplemente fue un buen maestro, Jesucristo fue un ángel que Dios adoptó y después fue el Mesías y todo esto, no podemos aceptar a estas personas como hermanos en Cristo. Si alguien niega la Trinidad, que hay un solo Dios en tres personas, tampoco lo podemos reconocer como una persona que cree el evangelio histórico bíblico. Si alguien niega la resurrección de Cristo de entre los muertos literal y dice que Jesucristo resucitó en espíritu, no podemos aceptar a esa persona como una persona genuina cristiana. O sea, puede decir que cree en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Puede decir que cree un evangelio, pero no el evangelio de la Biblia. Estas son verdades que no se pueden comprometer, que tenemos que ser muy claros en cuanto a estas cosas. Y parte de eso es la resurrección de los muertos. Entonces vimos que el Señor, Pablo, le explica, le habla a los corintios, lo tuvimos unas semanas atrás, acerca de la resurrección de Cristo de entre los muertos, una resurrección literal. Resucitó al tercer día.
Y eso probó que Jesucristo era quien Él dijo ser. Cualquiera puede decir yo soy el camino, la verdad y la vida. Cualquiera puede decir que perdona pecado. Cualquiera puede decir eso. Pero Jesucristo probó ser quien Él dijo ser porque resucitó de entre los muertos. Y vimos que Pablo dijo que había más de 500 testículos. Eso bórrenlo eso elimínenlo. Testigos. Ay, Dios. Testigos. Ay, Padre. Estas son las cosas que ocurren en vivo. Menos mal que ya, ya que saben, ya me conocen, ya saben que uno está ya medio perdido, medio ido también a veces. Más de 500 testigos, en el tiempo en que Pablo escribió la epístola de los Corintios, muchos de esos testigos todavía estaban vivos. Y Pablo atestiguó de eso. O sea, la congregación de Corintios no ponía en duda la resurrección de Cristo. Ellos lo habían creído, ellos lo habían aceptado. El problema con la iglesia de los Corintios es que algunos estaban poniendo en duda la resurrección de los muertos. Y ese es el tema que empezamos a tocar la última vez. O sea, donde Pablo dice, si Cristo resucitó de entre los muertos, es prueba, es primicia de que nosotros también vamos a resucitar. Él fue el primero y nosotros vamos a seguir en el momento de la venida de Cristo. Esa es la esperanza de nosotros los creyentes, que un día vamos a resucitar con cuerpo glorificado, que ya todas estas oraciones por los enfermos no van a hacer falta, que ya no van a haber más achaque, ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más muerte cuando tengamos los cuerpos glorificados en la resurrección de entre los muertos. Eso es una enseñanza base del cristianismo bíblico. Pero algunos de los corintios estaban negando esto. Y aquí que Pablo empieza entonces a refutar esto. Y la semana pasada nos quedamos, fuimos un poquito más, pero voy a empezar desde el versículo 23, donde Pablo les dice, o sea, pero cada uno en su debido orden. Y está hablando del orden de la resurrección. Cristo, las primicias. Cristo, las primicias. O sea, y se refiere como la primera cosecha. La primera cosecha, las personas que están en la agricultura saben, la primera cosecha. Y es lo que se refiere, Cristo, las primicias. Alguien puede decir, pero pastor, es que hubieron personas que resucitaron antes que Cristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, algunos de los profetas resucitaron personas. El mismo Jesucristo resucitó a Lázaro, resucitó a una joven. Entonces, ¿cómo es que Cristo es las primicias? Cristo es las primicias porque estas personas resucitaron para volver a morir. Estas personas no resucitaron con cuerpos glorificados. Resucitaron y volvieron a morir. Cristo fue las primicias porque fue el primero que resucitó con cuerpo glorificado para no volver a morir jamás. Por eso es Cristo las primicias. Y después sigue diciendo, luego los que son de Cristo, oiga bien, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida, en su venida. Y vemos que cuando Pablo, la esperanza de Pablo, ¿cuándo es que van a ser resucitados los de Cristo? En la venida de Cristo. Esa era la esperanza de la iglesia primitiva. Nosotros leímos la última vez Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 13, donde el apóstol Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando dice a todos los hombres se refiere a toda clase de hombres, no está hablando a cada individuo, a cada clase de hombre. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que el Mesías era solamente para ellos. Porque ¿a quién se le habían dado los profetas? ¿A quién se le había dado la escritura? Al pueblo judío. Ellos pensaban que el Mesías era para ellos, no para los gentiles. Y ese es un problema que encontramos en el libro de los Hechos con los primeros cristianos, que tienen problemas en aceptar los gentiles como parte de la iglesia. Pero aquí Pablo deja claro, para salvación a todos los hombres, o sea, no solo a los judíos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo.
no se refiere al primer siglo. Cuando dice en este siglo se refiere a esta era. Si usted mira los evangelios, usted va a ver, y el mismo Pablo que habla del presente siglo malo y del siglo venidero. Jesucristo dijo, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en esta era, ni en el siglo venidero, en el estado eterno. Entonces vemos que básicamente la Biblia divide el tiempo en dos siglos: el presente siglo, el presente siglo, la era en que vivimos, y el siglo venidero, el estado eterno que viene después, que comienza, como vamos a ver, con la segunda venida de Cristo. Entonces vemos que Pablo dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Sin salirme del tema, si usted es un verdadero creyente, si usted ha nacido de nuevo, usted va a tener una batalla, y usted día a día usted va a tener que renunciar a los deseos mundanos y a los deseos de impiedad. Todo verdadero creyente tiene esa batalla. Si usted me dice, no, pastor, yo no tengo esa batalla, usted no está consciente del pecado ni el pecado que mora en usted. Porque todo verdadero creyente tiene esa batalla. Aquí no estamos hablando que todo el mundo se batalla con pornografía, que todo el mundo se batalla con borrachera, o que todo, no, porque es que a veces cuando hablamos de impiedad y de pecado, siempre vamos a los pecados escandalosos. Aún con los pensamientos, aún el orgullo, aún el tratar de traer gloria hacia mí, eso ya es una batalla. O sea, aquí todo, aún cuando decimos verdades con malas intenciones y sabemos que lo que vamos a decir, aunque es una verdad, lo hacemos con la intención de herir, eso es una impiedad. Y es una batalla que tenemos día a día y que tenemos que estarnos batallando con esta carne. Aún cuando vemos los problemas y no vemos solución y desconfiamos de Dios, estamos pecando contra el Señor. Aún cuando dudamos del amor de Dios por nuestras circunstancias, es una batalla, mis hermanos, en medio del problema, en medio de la aflicción, confiar en el Señor. Porque en nuestra carne no queremos confiar. En nuestra carne queremos solucionar nosotros lo que yo pueda hacer. Y si no lo puedo solucionar yo, es que no tiene solución. Es una batalla. Esa es la batalla del cristiano día a día. Y Pablo dice, renunciando a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, guardando la esperanza, oiga bien, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál era la esperanza de Pablo? Vea bien que Pablo no estaba esperando un rapto secreto. Y yo sé que esto le va a sonar a algunos raros. Pero Pablo no estaba esperando un arrebatamiento de la iglesia secreto, que la iglesia se iba para el cielo por 7 años. No, Pablo no estaba esperando eso. Pablo estaba esperando la manifestación gloriosa, la que vemos en Mateo 24, que dice después de la tribulación de aquellos días. Eso es lo que Pablo estaba esperando. Lo que vemos en Apocalipsis 1, que dice que todo ojo le verá. Eso era lo que Pablo estaba esperando, la manifestación gloriosa. Y eso era lo que esperaba la iglesia por 19 siglos, hasta que en el 1830 John N. Darby surge con la enseñanza de que divide el arrebatamiento de la iglesia de la venida en gloria de Cristo. 1830 surge esta enseñanza. Muchos de ustedes tal vez eso es lo único que han escuchado y piensan que eso es la enseñanza de la iglesia desde la iglesia primitiva, pero es una enseñanza nueva que no tiene 200 años. Si usted cree esto y lo sigue creyendo, mi hermano, mi hermana, esto no lo salva ni lo pierde. Seguimos siendo hermanos en Cristo, pero es una enseñanza equivocada. Es una enseñanza equivocada porque vemos que Pablo no esperaba un rapto secreto. Pastor, entonces usted no cree en el rapto. Sí, creemos en el rapto y en el arrebatamiento de la iglesia, pero que es un solo evento con la venida gloriosa de Cristo. No son eventos separados. Y eso lo vemos aquí. El apóstol Pablo lo que estaba esperando es la manifestación gloriosa. Se lo leo otra vez, Tito 11:13. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios. Es que en ninguna parte de la Biblia dice que Jesucristo es Dios. ¿Y qué dice aquí? ¿Y qué dice aquí? Mi hermano, guarden esto, porque a veces vienen esas sectas tocándole la puerta y identificándose como cristianos. Y lamentablemente muchos cristianos no saben ni cómo defender lo que creen. Usted los quiere parar en seco, primeramente dígale, mira, ustedes no creen que Jesucristo es Dios y yo creo que sí. Ah, no, pero es que la Biblia no dice que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Ah, no, llévelo aquí. Llévelo aquí. Tito 2, 11 al 13. Esperando la bienaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Claro. Hay otros temas más que prueban la divinidad de Cristo. En Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y después más adelante, versículo 14, y ese Verbo se hizo carne. ¿Quién fue quien se hizo carne? Jesucristo. O sea, la divinidad de Cristo está clara en la Biblia. Jesucristo es más que un maestro. Jesucristo no fue un simple revolucionario. Algunos lo presentan hasta como marxista, socialista. No, Jesucristo es Dios, nuestro gran Dios y Salvador. Por eso es que rechazar a Cristo es rechazar a Dios. No es rechazar una simple religión. Rechazar a Cristo es rechazar a Dios. Y la Biblia deja aquí muy claro, esperando la bienaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa era la esperanza de Pablo, esa era la esperanza de la iglesia primitiva y esa tiene que ser la esperanza suya y mía. Yo espero que aquí cada uno, cada mañana, cada noche estemos orando, Señor, ven pronto. Especialmente cuando vemos las noticias que vemos, cuando vemos cómo este mundo está cada día más patas arriba, tenemos que clamar a Dios cuando este mundo ha perdido todo sentido. Ahora la moda es que ahora en los concursos de belleza de mujeres están ganando hombres. Hombres que dicen ser mujeres. ¿Y dónde están las feministas radicales? Bueno, pues el patriarcado sigue ganando. Calladitas. Y lo aceptan como normal. Y lo corrigen. Si usted dice, no, él es él. Vienen y le corrigen, no, ella. Ella. A un hombre. Y estas mismas personas están que en las escuelas de nuestros niños, que los varones, adolescentes, a esa edad que tienen las hormonas alborotadas, entren al baño de las niñas. Ah, no, porque si se identifican como niñas. Y se bañen en las duchas con las niñas. Esa es la sociedad que estamos viviendo hoy en día. Por eso la esperanza del cristiano es Jesús, ven pronto. Señor, ven pronto. Maranata, Cristo viene. Independientemente de lo que yo enseñe, y lo enseño aquí con base bíblica, si usted cree en un rapto secreto, si usted cree que va a haber 7 años, amén, créalo, pero ore porque Cristo venga. Aquí lo importante, mi hermano, no es el cómo y el cuándo, es que Cristo viene por segunda vez. Y esa debe de ser nuestra concentración. En eso es que tenemos, a veces nos desenfocamos de lo principal para estar entrando en detalles que ni salvan ni pierden. Seguimos, entonces vemos aquí como Pablo, vemos cuando dice aquí, en el orden en que van a hacer la resurrección. Primero Cristo la primicia y luego los que son de Cristo, ¿en dónde? En su venida. ¿Qué venida? ¿Una venida secreta? No, una venida gloriosa. Una venida donde todo ojo le verá. Y sigue, entonces dice, versículo 24, luego el fin. ¿Qué viene después de qué viene después de la resurrección de los muertos cuando ocurra en la venida de Cristo? ¿Qué es lo próximo que sigue? No lo que digo yo, ¿qué es lo que dice Pablo? Fin. El fin. El fin. ¿Qué es el fin? El estado eterno. Eso es lo que enseña aquí la Escritura. Luego de la venida de Cristo, luego de que los muertos sean resucitados, viene el fin, el estado eterno. Seguimos y dice, cuando entregue, oiga bien, el reino al Dios y al Padre. A ver, si yo le entrego esta libreta a mi hermana que está aquí, ¿por qué se la estoy entregando?
porque la tengo en mi posesión, ¿verdad? ¿Le puedo entregar yo a ella algo que no está en mi posesión? Piense. No se puede, ¿verdad? ¿Y qué dice que Jesús le va a entregar al Padre? El reino. ¿Puede entregar el reino si Él no está reinando? Se las dejo ahí. Dice que, vea el orden de todo esto. Jesucristo resucita. Viene la segunda venida de Cristo, que como vamos a ver más adelante va a ser la final trompeta. Viene Cristo en gloria, su manifestación gloriosa. Todo ojo le verá. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto me recuerda, y lo he dicho aquí varias veces, una broma que hacían algunos hermanos pentecostales, que decían, no, en el arrebatamiento de la iglesia los bautistas son los primeros que se van. Y cuando decía, ¿y por qué? Porque dice que los muertos en Cristo resucitan primero. Yo puedo hacerle ese chiste porque soy bautista. Pero vean que los primeros son los muertos en Cristo. Ocurre, mi hermano, mira, aquí está todo en contexto. Aquí yo no estoy sacando versículos aislados. Todo en el contexto. Ocurre cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitan primero, dice en su venida, y luego el fin, el estado eterno. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando Jesucristo entrega, o sea, pasa el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido a todo dominio y toda autoridad y potencia. Porque preciso es, oiga bien, que Él reine hasta. ¿Están viendo esto, mis hermanos? Porque es que a veces leemos esto, lo leemos ahí a la ligera. Y como ya tenemos ideas preconcebidas, entonces lo leemos pero no prestamos atención. Oiga bien, dice aquí que es preciso que Él reine hasta. Si es preciso que Él reine hasta, nuevamente, ¿qué significa? Que Él está reinando ahora. Porque ¿cómo va a decir que es necesario que Él reine hasta si no está reinando? No, pero es que te hace falta reinar primero. O sea, mi hermano, mire, es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué es lo que dice el Señor en Mateo 24? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ya que toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Pero es basado en que Él es el que tiene el control de todo. Pero pastor, usted me dice que que Cristo está reinando y que Dios tiene el control con este mundo patas arriba, ¿cómo está? Sí. Porque es que no sucede nada fuera de su voluntad, no sucede nada fuera de su providencia. Aún los pecados de las personas están dentro de la providencia de Dios. Cuando los hermanos de José actuaron mal por envidia, cogieron a José, lo vendieron, le mintieron al papá, lo enviaron a Egipto. ¿Qué es lo que dice al final José? No fueron ustedes, fue Dios que me envió. Él reconoció la soberanía de Dios. ¿Le puso Dios malos deseos a los hermanos de José para que hicieran eso? No, ellos lo hicieron por su propio pecado y por su propia perversidad. Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado de acuerdo a como está escrito de Él. ¿Por quién? Por Judas. O sea, lo que Judas hizo, lo hizo porque ya estaba escrito. Porque ya Dios lo había determinado. Sin embargo, Jesucristo dijo, mas ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Mejor lo hubiese sido ese hombre nunca haber nacido. Así que, ¿qué vemos aquí, mis hermanos? Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Ambas van de la mano. Dios es totalmente soberano. Dios está en control. Dios es el Dios de la historia. Los bombardeos que están ocurriendo ahora en Israel está de acuerdo a lo que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo, sin quitarle la responsabilidad a los que están bombardeando, las guerras que se están llevando a cabo.
todo lo que está ocurriendo, el gobierno que tenemos aquí, las perversas leyes que están pasando, todo está bajo la providencia de Dios. Y es importante que usted y yo entendamos eso. Sus problemas, mis problemas, nuestras dificultades están bajo la providencia de Dios. Sus logros están bajo la providencia de Dios. Sus éxitos están bajo la providencia de Dios. Sus fracasos están bajo la providencia de Dios. Nada escapa porque no cae ni un pajarillo de tierra al cielo si no es por la voluntad del Padre que está en los cielos. Y es importante que nosotros entendamos eso. Las personas que no tienen esa esperanza, ¿por qué vemos hoy en día tanto suicidio, tanta depresión, tanto desespero? Porque no tienen esa esperanza. Nosotros creemos en un Dios soberano, en un Dios que está reinando, en un Dios que es el Dios de la historia, que lo controla todo. Todo. Mire cómo sigue diciendo. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y aquí, está citando el Salmo 110, versículo 1, dice, oiga bien, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto es lo que está citando ahora el apóstol Pablo. Y esto es lo que se va a cumplir en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, en la resurrección de los muertos. Versículo 26. Y dice, después que ponga a todos tus enemigos debajo de sus pies, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es la muerte. Oiga bien, mis hermanos. ¿En qué momento ocurre que la muerte va a ser destruida? Miren en el orden que venimos leyendo, no en el orden que yo me estoy inventando, porque se lo estoy leyendo todo en contexto. ¿En qué momento? En el momento de la venida en gloria de Cristo. En el momento en que los muertos en Cristo resucitarán primero. En ese momento, el postrer enemigo que va a ser la muerte va a ser después destruido. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Venga conmigo a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo del 13 al 14. Y aquí está hablando, si lo lee en contexto, no tenemos el tiempo, si lee desde el versículo 11, está hablando aquí ante el juicio ante el trono blanco. El juicio ante el trono blanco. Y dice aquí, versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Alguien dirá, pero pastor, espera, pero es que yo creía que la gente no van a ser juzgada por sus obras, porque no es por obra para que nadie se gloríe, ¿verdad? ¿Y por qué ahí dice que van a ser juzgados por sus obras? Sí, porque los que están en Cristo no van a ser juzgados por sus obras, porque la sangre de Cristo pagó por nuestros pecados. Pero los que no están en Cristo y los que han rechazado la salvación por medio de Cristo van a ser juzgados según sus obras. Porque ahí van a estar todas sus obras, todos sus malos pensamientos, todas las veces que oyeron el Evangelio y lo rechazaron. Cada pensamiento, cada palabra va a estar ahí grabada. Y se le va a leer lista. Y no van a tener defensa, porque el único defensor, el único abogado era Cristo y lo rechazaron. Por eso la importancia de recibir a Cristo ahora si no lo hemos hecho. Aquí nadie tiene garantía de lo que va a pasar mañana. Nuestro hermano Díaz la semana pasada compartió aquí la Santa Cena con nosotros. Y después estaba en un hospital. Y oramos para que salga de ahí recuperado. Pero les pongo este ejemplo para que vean lo frágil que somos. Aquí podemos estar ahora y esta noche estar en una morgue. Esa es la realidad de la vida. Y tal vez esta es la última oportunidad que tengamos de aceptar
al abogado, a Jesucristo como nuestro abogado y Señor y Salvador. Pero los que lo rechacen, entonces el día del juicio van a ser juzgados por sus obras. Y no va a haber un abogado que diga, yo pagué por su pecado. No, porque tú lo rechazaste. Porque tú creíste que ibas a vivir para siempre. Porque tú creías que había que gozar la vida aquí y ahora. Y rechazaste la única oportunidad que tenía. Y mis hermanos, no hay nada más seguro que la muerte. Yo sé que a veces nos creemos que vamos a vivir para siempre. O sea, a veces a mí me cuesta que este mundo pueda seguir funcionando sin mí. Sí, yo como que no me imagino este mundo sin mí. Mi hermano, y nos reímos. Y ustedes, bueno, este pastor está loco. Bueno, probablemente esté loco, sí. Pero yo estoy seguro que ustedes piensan igual. Que muchos de aquí piensen, si usted se imagina el mundo que siga corriendo sin usted. Es que todito gira alrededor suyo. Bueno, pues la esposa de Geraldo, la hija de Geraldo, la iglesia de Geraldo. O sea, es que así vemos las cosas. El vecino de Geraldo. O sea, todo gira en este mundo, el mundo de Geraldo. Puede ser Ricky, puede ser aquí cualquiera, porque es que así que vemos las cosas. ¿Ve? Y a veces pensamos que no vamos a morir. Y de repente muere alguien cercano, un familiar, una amistad, un hermano en la iglesia. ¡Wow! Y eso nos despierta. Y decimos, oye, la vida es frágil. Hoy es él, mañana puedo ser yo. Sí. A mí nunca se me olvida, hace años atrás, yo que lo he comentado aquí, un primo mío murió en Puerto Rico. En ese tiempo yo estaba viviendo en Puerto Rico, sería como para el año 2000 por ahí, 2001. Y recuerdo que me mandaron a hablar en el funeral. Y estuve hablando con una prima que hacía más de 20 años que no veía en ese funeral con ella. Y cuando hablé me acuerdo que dije, bueno, ya fulano partió de aquí. Pero mañana puede ser, la semana que viene puede ser cualquiera de nosotros el que esté en ese lugar. La pregunta es, ¿a dónde vamos a pasar la eternidad? Pues sabe que la próxima semana estábamos en el funeral de esa prima que estaba ahí, que hacía 20 años que no veía yo, que estuve hablando un montón de rato con ella. En la semana, en medio de la semana, acostada con su marido, se levantó, le dio un dolor en el pecho, me muero y cayó muerta. Tal vez usted piense, bueno, pastor, gracias por compartir eso, porque a funeral de familiares míos no le invito. Pero, porque usted lo que va es a sanar a las personas y a matarlas. No, mi hermano, yo no tengo poder para eso. Pero eso sucedió. Y es un caso que a mí se me ha quedado. O sea, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Pero dice aquí, y volviendo otra vez sin salirme del tema, que el día del juicio, aquí, el día ante el trono blanco, y yo sé que hay hermanos que le encanta dividir el tribunal de Cristo y el trono blanco es otra cosa. Mi hermano, todo eso es refiriéndose al mismo evento. Igual que los eventos de la venida de Cristo, el arrebatamiento, la venida en gloria, todo ojo le verá, la resurrección en un abrir y cerrar de ojos que vamos a tocar la semana que viene, todo se refiere al mismo evento. Igual que en los evangelios vemos diferentes descripciones, diferentes datos de la resurrección de Cristo. No son eventos diferentes. Lucas te habla de que uno de los ladrones se arrepintió, ¿verdad? Sin embargo, es el único. Otros te dicen que los dos ladrones injuriaron a Cristo en la cruz. Entonces, ¿fue que Cristo fue 2 veces a la cruz? Y en una ocasión uno se arrepintió y en otra los dos no. No, se refiere al mismo evento. Te está dando perspectivas diferentes. Y lo mismo vemos con la venida de Cristo, lo mismo vemos con el día del juicio. No está hablando de eventos diferentes, está hablando de diferentes perspectivas. No, ahí viene el trabajo de Puerto Rico. Diferentes perspectivas. Entonces, mire, mi hermano, seguimos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Si la sangre de Cristo no borra sus pecados, si la sangre de Cristo no lo justifica a usted, usted va a dar cuenta, va a ser juzgado según sus obras. Y Dios es amor, pero la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque Dios es amor, pero nuestro Dios es fuego consumidor.
El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No son dos dioses diferentes. El mismo Dios que se airaba en el Antiguo Testamento y consumía pueblos completos es el mismo Dios del Nuevo Testamento y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que mucho cuidado con la idea de ver a Dios como un viejito, un abuelito que está ahí sentado, que bendito, todito lo perdona y que no importa y un día... No, cuidado. Cuidado con tener esa imagen de Dios. Seguimos leyendo, dice, y la muerte y el Hades, y fueron juzgados cada uno según su sombra, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que vemos ahí el fin de la muerte. Aquí presenta la muerte de una manera simbólica y dice que va a ser lanzada al lago de fuego. ¿Cuándo? El día del juicio. ¿Cuándo es el día del juicio? Después de la venida de Cristo y la resurrección de los muertos. Sí, ahí mismito, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 dice, en el versículo 1, oiga bien, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué leímos ahorita hace un ratito cuando leímos aquí el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que él dice en el versículo 23 y 24? Luego los que son de Cristo en su venida. Luego, ¿qué? El fin. Oiga bien, mire que se lo estoy dando todo para los que esto les pueda parecer nuevo. Luego de la resurrección de los muertos, ¿qué viene? El fin. Venga conmigo. Capítulo 21 de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquí ya comienza el estado eterno. Cielo nuevo, tierra nueva. Y mire lo que sigue. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Vea nuevamente. Mi hermano, vea dónde pone esto que no habrá más muerte. Vemos que Pablo en 1 Corintios 15 dice que va a ser en la resurrección de los que son de Cristo. Dice que cuando ahí, después de esa resurrección, Jesús entregue el reino, porque Él ha estado reinando, al Padre, hasta que todos los enemigos sean puestos debajo de sus pies y el postrer enemigo, la muerte, sea destruido. Y aquí vemos cómo va a ser destruido. Dice, ya no habrá más muerte. Y lo está poniendo en el cielo nuevo y la tierra nueva, en el estado eterno. Y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte. Mi hermano, ya no vamos a llorar más por seres queridos. Ya no vamos a tener miedo a la muerte. Yo sé que aunque somos cristianos, aunque sabemos que vamos a pasar la eternidad con Cristo, pero muchos dicen, sí, amén, yo sé que cuando muera me voy con el Señor, pero yo no me quiero ir ahora. Es la realidad. Aún le tenemos miedo a la muerte. Mire, mi hermano, yo cada vez que viajo, y por eso no me gusta viajar, porque mi esposa que está por ahí sabe, yo le tengo pánico a los aviones. Y yo sé que Dios está en control y yo oro que Dios lleve ese avión en sus manos. Y yo sé que yo voy a partir de aquí en el momento en que ya Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha decretado que yo me voy de este mundo. Pero a mí no me gustaría que fuera cayéndome de un avión. Entonces me asusto. Voy orando desde que años atrás, antes de ser cristiano, me ajumaba para montarme al avión. Pero ya no puedo. Ahora me subo orando. Y cuando aterriza el avión, empiezo a aplaudir. Eso era una tradición en los aviones a Puerto Rico, que siempre que aterrizaba ya se está perdiendo. Pero yo, bueno, pues sigo con la tradición y empiezo a aplaudir. Tan pronto da el primer cantazo a la cruz. Agradecido. Pero ¿por qué, mi hermano? Bueno, pero somos cristianos, no debemos tenerle miedo a la muerte. Mi hermano, es que la muerte no es natural. La muerte vino por consecuencia del pecado. Y por eso nos causa temor, por eso nos duele. Aunque sabemos que algunos familiares de nosotros parten con el Señor, igual nos duele perderlos ahora. Igual a veces nos asusta, les dice usted tiene una enfermedad terminal, nos asusta. Porque no es natural la muerte.
La muerte es contra la naturaleza del plan original de Dios. Pero vemos que esa muerte va a llegar el momento en que va a ser destruida. Y esa es la esperanza, mi hermano. No va a haber más enfermedad. No va a haber más coágulos, no va a haber más sangre acumular en los cerebros, no va a haber más achaques en las piernas, no va a haber más diabetes, no va a haber más alta presión, no va a haber más problemas del corazón. Todos esos achaques van a quedar atrás. Vamos a tener cuerpos glorificados. Esa es la esperanza que tenemos cada uno de los que hemos nacido en Cristo. No vamos a ser juzgados por nuestras obras. Si estuviéramos perdidos, porque aún como cristianos, ¿cuántos no faltamos y pecamos a diario? Y si usted me dice, pastor, yo no peco, no, usted está pecando ahora de mentiroso. Porque la Biblia dice que no hay hombre que no peque, no hay quien no peque. Aún con los pensamientos pecamos. Lo que pasa es que cuando rebajamos el estándar del pecado y decimos, bueno, esto es pecado, pero una mentirita piadosa no es pecado. Entonces, claro, bajamos el estándar del pecado, pero es pecado. Y nos engañamos a nosotros mismos, pero seguimos pecando. Pero a Dios gracias, y esto no es licencia para pecar, pero que hemos sido justificados por nuestro abogado, Jesucristo. Y eso es lo que le presentamos aquí. Aquí yo no le presento a nadie, venga y hágase protestante, venga y hágase bautista. No, es que se puede hacer bautista y protestante y irse al infierno igual. Aquí es venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Y hay iglesias bautistas, hay iglesias protestantes, y hay iglesias pentecostales, y hay que van a predicar mentira. Así que no se trata de ser evangélico, aquí no se trata de ser protestante, aquí no se trata de ser reformado. El infierno seguramente estará lleno de reformados, de bautistas, pentecostales y de todas las denominaciones. Porque tuvieron una denominación, pero no tuvieron a Cristo. Y aquí lo que presentamos es a Cristo. A Cristo como Señor, que tiene señorío sobre su vida, y como Salvador. Pero pastor, esto es una iglesia cristiana, ¿pero por qué usted viene con el mismo sonsonete todos los domingos? Porque sé que hay personas que me están escuchando que no han nacido de nuevo. Y yo oro y clamo los sábados en la noche y los domingos en la mañana que esas personas vengan al conocimiento de Cristo. Y debe de ser la oración de cada uno. Así que no seamos egoístas, porque hay verdades que tal vez nosotros conocemos y sabemos porque llevamos años en el Evangelio, pero hay otros que todavía no las conocen. Y por eso tenemos que estar, como dijo Pedro, no me canso de repetirle las mismas cosas. Esto no es cuestión de novedades, esto es cuestión del mismo Evangelio que lleva más de 2000 años. Ya terminando, que obviamente no voy a terminar esto hoy. Vemos que dice aquí en el versículo Apocalipsis 21, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, o sea, el postrer enemigo que será destruido, ni habrá más llanto, mis hermanos, no va a haber más dolor, no va a haber más depresión. No va a existir en el cielo nuevo y tierra nueva, en el estado eterno. Dice, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado